Cuando murió Saccheri, a quien yo conocí, sentí la renovación de la atracción que me causó su figura. Era la de un tipazo, la de una persona ejemplar. A Saccheri lo matan a la salida de misa, cuando iba a entrar a su hogar, y estaba amenazado. Había una lista de amenazados que empezaba con Yenta. 27. Hoy es 27. Y en esa lista de amenazados estaba en primer lugar Yenta, en segundo lugar Saccheri. Mataron a Yenta y mataron a Saccheri, 27 de octubre y 22 de diciembre. Yo era la persona menos indicada para escribir sobre Saccheri, porque muchos lo conocieron mejor que yo, pero en cierto sentido era el más indicado en otro aspecto, porque me impresionó mucho su figura y tenía grandes curiosidades sobre su figura, cosa que Enrique Morat, Adalberto Selman Barbosa, Bernardino Montejano, que me ayudaron mucho en el libro, porque yo hice como 80 entrevistas para el libro y como 80 escritos sobre Saccheri. Todo ello lo conocían mejor que yo, pero no tenían la curiosidad, las curiosidades que yo tenía, y por una serie de cosas se fue dando que me encargan dar una conferencia sobre Saccheri, lo que suele pasar, el que habla de Saccheri es Hernández, y fui avanzando dando conferencias sobre Saccheri. En determinado momento quiero hacer un libro y todas las conferencias eran iguales. Empezaban con la muerte, terminaban con quién era y qué había escrito, y una enseñanza y un llamado. De modo que no daba para un libro, aunque cuantitativamente sí, y era necesario avanzar y hacer, por ejemplo, lo que escribió Saccheri, lo que se escribió sobre Saccheri, y bueno, tenés que empezar con Había una vez, o Nació en tal año, y me fui metiendo entonces en el libro Saccheri, Predicar y Morir por la Argentina, que es este gordo que está aquí. Cuando fui avanzando en el estudio sobre Saccheri, buscando testimonios y rastreando, se produjo un fenómeno que fue el rebrote guerrillero del cual se estaba hablando recién aquí. Y entonces, cada día que avanzaba era como si yo estuviera tirando un blanco móvil. Era una historia que no se terminaba de algún modo. Entonces, yo tenía que mostrar que Saccheri tenía razón, y tenía que mostrar que no tenía nada que ver con el gobierno militar del 76, y tenía que mostrar que era un hombre pacífico, y tenía que mostrar porque avanzaba la campaña del kirchnerismo, presentando la historia como ellos querían. Y en esa tarea me pasaron muchas cosas. Una que me pasó fue a veces desanimarme mucho, hacerme todo un viaje hasta Boulogne para hablar con un tipo que yo de entrada pensé que me iba a hablar muy bien de Saccheri, y me empezó a decir una serie de cosas que yo, ¿para qué estoy acá? Y de golpe, en muchas ocasiones, saltaba la liebre de golpe en la entrevista, saltaban datos importantes. Por ejemplo, el profesor Comar me recibe él muy enfermo, y la señora enferma en la pieza de al lado, todos entubados, todo. Estaba muy lúcido, muy bien, pero
era muy desanimante el ambiente, y había sido, Saccheri había sido adjunto de él, la primera cátedra que tuvo Saccheri la tuvo con él, y yo digo, le pregunto sobre Saccheri, y el tipo va a empezar a hablar maravillas de Saccheri. No, hablamos, y de golpe me dice, ese día yo ese día estuve, porque no hablaba bien el español, estuve en el velorio antes de que llegara el cadáver, en la casa antes de que llegara el cadáver, y estaba el obispo de San Isidro, y el obispo dijo, esta muerte Dios la premia con el cielo al instante, ¿no? Entonces de golpe saltó la liebre, de golpe yo grababa, consejo, hay que grabar y escribir, porque en la grabación no sabe dónde está, en cambio ahí tenés... Y así como eso me pasó también con el padre Grasset. El padre Grasset era el asesor del movimiento de Ciudad Católica, y Saccheri, a Saccheri lo matan sobre todo porque era una gran reserva de la Argentina, sin duda, y había un cierto plan de acabar con las reservas de la Argentina, desde luego, por su influencia, y porque había destrozado a los curas tercermundistas con su libro La Iglesia Clandestina. Y empiezo a hablar y con el padre Grasset, y yo digo, toco y salen los elogios. No, otro que no habla, Saccheri, no era práctico Saccheri, me dice. Me empieza a decir, y de golpe dice, eso es obra solo de él. Me indica el libro de La Iglesia Clandestina. Y de golpe le digo, ¿qué le aportó Saccheri al movimiento de Ciudad Católica? Solidez, claridad doctrinal, referencia doctrinal. Entonces, que el cura, asesor del movimiento y medio fundador de Ciudad Católica, me dijera, eso fue toda obra de él, el libro de la Iglesia Clandestina, y que me dijera, nos aportó claridad doctrinal, fue de golpe, valía la pena el viaje, ¿no? Y así como eso fueron muchas experiencias, pero también he tenido esta experiencia. A mí me costaba mucho recordar aquellos años. Cristian era muy joven entonces. Para nosotros, esa época era una época donde todos los días caía, casi todos los días caía un muerto por razones políticas. Casi todos los días. Para nosotros recordar eso es dolorosísimo. Recordar la muerte de Saccheri, recordar todas las muertes que hubo. Nunca en una conferencia me he preguntado la edad. Nunca. Ayer iba. No. Ayer iba, te voy a contar una anécdota. y ayer tomé un taxi, iba en un taxi al hotel y un auto de policía con sirena, lo para el taxi y abre directamente a encararme a mí anoche. Señor, usted parecía un adolescente, dice. Me desordenaste todas las cosas. Y le digo, ¿y cuál es la imputación? Yo no sé qué le... No sé qué habrá visto, y cuando me vio y ahora el otro día justamente voy a una conferencia, uno de mis mejores amigos, Enrique me pregunta cuánto tengo, 71, Enrique. Y ahora, yo fui participando, como el libro se fue haciendo largo, conversábamos, a muchos les tiraba borradores que me lo vieran,
que me corrigieran, hacía entrevista y otra entrevista, y una de las cosas que me pasó fue, cuando ya estaba por terminar, llegué a la casa de un hijo de Saccheri y viene la esposa de él y me da unos carpetones así llenos de cosas de Saccheri. Yo chocho, cartas de Canadá, cuando estaba estudiando en Canadá, fotos, todas las los pésames que recibió la familia de Saccheri por su muerte, cartas al padre de Saccheri de condolencias y elogiando al hijo, un material precioso, pero yo ya estaba por terminar todo, así que lo vi como un trabajo y a la vez contento, ¿no? Pero otra imagen, otra cosa que me sucedió, y ahora estamos hablando de otro tema al final, ¿no? Fue que es eso mismo que para nosotros, para los que vivimos en la época, era muy triste. Hay gente que también le resultaba muy triste y recordar todo, y me llegaron a proponer, pero ¿por qué no hacer un libro como el que hace la hija de Jérôme Lejeune? Hay un libro que tiene la hija de Jérôme Lejeune sí, sobre su papá, muy lindo, fresco, lindo, anécdotas, cuando iban en un Citroën, iba toda la familia adentro, y los para la policía y no tenían nada, y bueno, un montón de anécdotas hermosas de Lejeune, cuando Lejeune dice perdí el premio Nobel, una cosa fresca, linda. ¿Por qué te metes en todo eso? Entonces una amiga me dijo que murió, era escritora. Tenés que hacer como García Márquez, poner la muerte al principio, ¿no? Y yo tomé la idea, y yo con el ánimo de zafar de la muerte. Pero cuando voy relatando los hechos, me encuentro la muerte de nuevo, ¿no? Pero yo quería zafar de la muerte, de la muerte de Saccheri. Y viene... Hay gente que, bueno, como el libro se iba politizando, en este sentido, de que la historia y dale, hay gente que no le gustaba nada la cosa, porque era politizar a Saccheri. Pero a Saccheri no lo mató un camión, decía un cuñado de él. Le decía a algunos medios liberales que querían en la muerte... No querían que apareciera como que él había sido del movimiento nacionalista. Cuando él murió yo iba a hablar yo en nombre del MUNA, Movimiento Unificado Nacionalista Argentino, que de unificado no tenía nada, pero bueno, tenía el nombre. Pero por esa influencia yo no pude hablar y otros no pudieron hablar. Me dijeron que Quimas también no pudo hablar. Habló Pancho Bosch, excelente, porque lo que dijo al día siguiente de que murió, hay que hacer, lo captó. Una experiencia interesantísima que he hecho yo con Saccheri es que Saccheri era tanta la evidencia de su claridad y su santidad. Estoy ensayando, no sé si me va a salir. No me hagas preguntas vos. Que personas que no son grandes psicólogos ni grandes escritores lo han definido perfectamente, una cosa notable, ¿no? Por ejemplo, Alcides Rossi Querín, un tipazo que murió hace poco, lo que me escribió me dijo y me escribió sobre Saccheri, pero es algo increíble. Lo que escribió Francisco Bosch: vale la pena vivir como murió, cuidando a su familia, cuidando a su patria y cuidando la fe y la verdad, que fueron los bienes supremos que Dios le encomendó. ¡Tac! De golpe. Y muchas personas que no son un modelo de escritores ni psicólogos, lo han captado perfectamente, ¿no? Perfectamente. Entonces, también a algunas personas les parecía mal
documentar muchas cosas porque podían ser peligrosas, también me han criticado por ese lado. En defensa mía digo que todo lo que se me ha dicho, que no se me ha dicho que era reserva, yo lo he publicado, y nada de lo que se me dijo en reserva lo he publicado, ¿no? A lo mejor creerían que yo no iba a escribir el libro o no lo iba a publicar, porque a veces pasa eso, viene el loco este con él, después se dieron cuenta que con el libro aparecían ellos ahí, en épocas peligrosas como las actuales. Estas épocas son peores, analizándolas con cierta inteligencia, pero en el sentido del peligro permanente, la angustia permanente, eran peores aquellas. Son peores estas porque la Argentina ha sido derrotada en Malvinas, se está pasando la factura por la derrota de Malvinas, se ha destruido las Fuerzas Armadas, se ha destruido el sistema penal, la Iglesia está en una profundísima crisis. En ese momento había una iglesia, 7 obispos dijeron que era mártir en ese momento. Que espero que me firmen el pedido de canonización, que ya tengo 2 seguros. A Monseñor Ariel le dije anteayer, no lo quise ni comprometer ni no comprometer, pero le conté. Y cuando yo iba transmitiendo esto y dando conferencias y armando el libro, me pasó otra cosa de esta escritora nicoleña que me dijo, hacer como García Márquez, la muerte al principio. Le di el primer capítulo, yo contentísimo le doy a ver qué dice Marta. Horrible tu libro, aburrido. Yo soy maestro y cuando di la primera práctica como maestro la tuve a ella de maestra que me hizo y había dado una clase, yo a los chicos lo tenía prendido, sobre el hornero era la clase, qué sé yo dialogaba con los chicos, yo salí contentísimo, me puso 7 que era como bocharme, Marta, yo la quería muchísimo, porque a unos chicos que estaba por ahí le dije agarrá, no se usa esa palabra, el libro horrible, no se puede leer, estuve toda la noche queriendo leer el primer capítulo, ¿para qué ponés quiénes son los padres y los antecedentes? Y vos me habías hablado tan bien de un muchacho joven, valiente, inteligente, y acá me venís. A partir de ahí digo, bueno, voy a cambiar todo, voy a empezar a crear expectativa, por eso el libro por ahí me paseo, empiezo algo y digo, bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿y qué pasó acá? Tratar de mover al lector a ver si lo leen. En todas esas conversaciones con gente amiga que me corregía cosas, me daba cosas, con Rodrigo Serrano, por ejemplo, siempre se acuerda Rodrigo que caminaba, yo venía de vacaciones a Punta Mogote y caminábamos, les contaba del libro y les contaba de nuevas entrevistas, ¿no? Fui entrando en contacto con chicos que no lo conocieron a Saccheri, a los cuales yo le pedía que me tipearan algunos artículos de Saccheri para publicar otras obras de Saccheri. Saccheri publica El orden natural, que es un tratadito de doctrina social de la Iglesia, digamos, en 50 capítulos, que publica en la Nueva Provincia y después se toma forma de libro. Y publica La Iglesia Clandestina. Entonces a varios chicos de acá, de Buenos Aires, no sé si de Mendoza, les tiré artículos de Saccheri que me lo tipearan. Yo todavía no sé cómo hacer para de una impresión ponerlo en computadora y que salga en Word, después explícamelo. Bueno, los chicos tipearon. Y fuimos juntando artículos y yo quería hacer un libro académico de las cosas más académicas de Saccheri, poco polémicas,
Y también me pasó algo parecido a lo que veníamos hablando. Un impertinente amigazo de Tucumán. No, tiene que poner todos los artículos polémicos, la conferencia esta, la otra, la iglesia clandestina, no. Me cambió todo, porque eran los artículos. El primer artículo el primer capítulo, se llama Los principios de la política según Santo Tomás. Que se lo pidió el padre Sáenz y lo publicó Carlos, lo publicó el padre Sáenz en el número el número 5 creo de la revista Micael. Se lo pide el padre Sáenz, lo escribe, es algo que yo lo puse en la parte de historia de la filosofía del derecho, lo tenemos de texto, Santo Tomás y el orden social, que es muy bueno. Saccheri expone en Lausanne, Suiza, sobre el relativismo, un artículo muy bueno ante 3.000 personas. Saccheri, un tipo a los 30 y pico de años, murió a los 41, prometedor absoluto, y era una realidad absoluta, un filósofo además, un santo, y además un tipo prudentísimo. El relativismo y la vida social le pusimos. Después, siguiendo con la cosa doctrinal de Saccheri, ética y política, una cosa muy breve que mandó a un congreso, que expuso en un congreso estando él en Canadá, en Estados Unidos. Después, crítica del pensamiento utópico, el capítulo, que son 2 comentarios que hace Saccheri, uno a un libro del padre Membiel y otro a Tomás Molnar. Después, Estado y educación, como ustedes ven, la índole del artículo es doctrinal, universal incluso. La familia, institución natural. Pero este tucumano, que se llama Ricardo von Buren, quiere meter eso. Pero si metemos eso, tenemos que explicar lo que pasaba en la época. Su conferencia más famosa, el universitario frente a la doctrina marxista, que es el capítulo 8, sin sangre no hay redención, no iba. Pero entonces hubo que explicar la historia de los 70 en telegrama, porque ahí Saccheri dice, anteayer me consultó un profesor que está amenazado de muerte, y el otro día tiraron por la escalera, no me acuerdo ahora. Yo preparé otro tema, me dice, estoy fuera de preparación. Bueno, entonces empezamos la historia de los 70 en telegrama, y a partir de ahí, en las notas, por ejemplo, en estos días existía la revista Primera Plana dirigida por Jacobo Timerman, golpista contra Ili a favor de Onganía, golpista a favor del proceso del 76, hasta que empezó a ser perseguido, logrando la Corte Suprema del proceso un habeas corpus. Sobre el tema de los golpes militares, ver anexo 3, había que ir explicando. Entonces empieza, el autor, Saccheri, alude al Ejército Revolucionario del Pueblo. Una derivación de este es el ER 22 de agosto, que al parecer se separó de su matriz para quedarse con el vuelto de un secuestro. La firma del comunicado que se autoatribuirá su asesinato y el de Yenta es Ejército de Liberación 22 de agosto. Saccheri estaba denunciando ahí el ERP. Hay que decirle a los chicos que es el ERP. Había un capítulo hermoso de Saccheri sobre la participación estudiantil que es extraordinario porque sirve para trasladar análogamente al orden político cómo debe ser la participación estudiantil, la distinción, a qué se vota, quiénes votan, con qué responsabilidad, etcétera. Muy bueno. Pero había que sacarlo porque queríamos hacer un libro corto, mejoraban tanto que el libro es largo, ahora hacemos uno corto de Saccheri, pero me haces poner todo esto, Ricardo von Buren, un saccheriano de tercera generación, le digo yo. Entonces había que poner uno por el cual dicen que también por lo mataron, recursos humanos para la ocupación ideológica de la Argentina, cientificismo reformista. Ahí él denuncia cómo obra el marxismo en la universidad y cómo obraba en esos días. Entonces nota de los editores, y dale con nota.
El libro se fue cambiando. Entonces, otra de las conferencias de él en Lausanne, Suiza, era sobre la esperanza cristiana. Entonces lo mandamos al final, que terminé con para arriba, vamos todavía, vamos, esperanza cristiana. Entonces eso cierra el libro, ¿no? Eso cierra el libro. Sacamos, pusimos, pero Ricardo quería que pusiéramos toda la iglesia clandestina, el libro por el cual, una de las cosas, dos trabajos por los cuales lo mataron. No podía ser como todo el libro acá. Entonces vamos a volver al libro grande y me van a decir que estamos con el libro grande, ¿no? Entonces hubo que seleccionar los artículos básicos, clave de la iglesia clandestina. ¿Cuáles son? Ponerlos, engarzarlos. Hay una crítica buena que ha tenido el libro en España, en la revista Verbo, pero nos hacen una crítica de que están algunas cosas medio forzadas y qué va a hacer. Entonces va, nota de los editores, anticipo 2. Anticipos son del desengañador gauchi político, no dejes que te la cuenten, que va al final. La historia de los 70 en Telegrama, para que se entienda un articulito de Saccheri que empieza acá y termina acá, en la otra página, y no más chiquitito, que publicó 200 millones para los montoneros. ¿Qué pasa? Saccheri estaba en la Universidad de Buenos Aires, en el CONICET, etc., llegan los montoneros, los echan. Pero hay Perón, que había hecho subir a los guerrilleros, los había fomentado a los guerrilleros, se asustó porque lo iban a matar a él, y entonces viene la campaña de Perón contra la guerrilla. Entonces Saccheri vuelve a la universidad y encuentra documentación que se gastaron 200 millones de pesos de entonces en sándwiches, y Saccheri los agarra para la farra. 200 millones para los montoneros, para esa vez que Perón los echó de la plaza. Para esa vez gastaron 200 millones. Y Saccheri dice que eso ha ido a armamento, que una ingesta de sándwich, dice. Una universidad recuperada pero también renovada. Bueno, en medio de los tiros y el humo y todas las cosas, Saccheri se manda en la revista Premisa un programa de acción de la universidad, como si él estuviera en un altillo pensando el país, una cosa notable. Esto lo ha escrito en un momento, lo escribió, lo llevó y ha ido a una conferencia, habrá recibido una amenaza, y después vienen los capítulos sobre la iglesia clandestina, tratando de evitar las denuncias más concretas, porque lo más importante es la denuncia teológica que Saccheri hace. El coronel Guevara me dijo que lo de Saccheri fue realmente un triunfo, porque el libro de Saccheri fue decisivo para que después saliera, condenando a los tercermundistas, un conjunto de sacerdotes, donde está el padre Sáenz, el padre Membiel, etcétera, y después el episcopado, la Comisión Permanente del Episcopado. Yo estoy pidiendo testimonio para iniciar el proceso de canonización y se lo pedí a Monseñor Jorge Lona, que está entusiasmadísimo, pero no me lo manda. Pero no, porque ahí me empecé a hablar todo lo que yo en el libro, me lo cuenta. Bueno, pues escribirlo y mandámelo, pero no conseguí nuevo documento. Dice, bueno, para terminar, dámelo y vamos. Tenemos que iniciar el proceso de canonización. Y él, revisando toda esa historia, se da cuenta, lo que yo digo ahí, pero él lo corrobora con documentación. El primero que sale contra los tercermundistas, de frente, solita su alma, en una solicitada en La Nación y en La Razón, los diarios más leídos de Buenos Aires, en ese momento, es Saccheri, y antes había salido con el libro. Carta abierta a los obispos, la Argentina del Cordobazo, todas estas cosas que están en la iglesia clandestina. Las cartas sobre la mesa, le dice a los tercermundistas, él salva siempre la buena fe de la mayoría de ellos, pero pongan las cartas sobre la mesa. Dan un plan por un lado, pero los planes son otros. Hay un artículo, bueno, entonces ya el libro era otro, ya fue otro libro. Reacción popular contra el terrorismo guerrillero. En Pergamino y en Corrientes, cuando lo matan a un militar, no me sale ahora, Azúa, el teniente Azúa,
en Pergamino y Corrientes se hacen manifestaciones populares contra el terrorismo, los amigos de Saccheri. Y él en Verbo publica Reacción Popular contra el terrorismo guerrillero. Frente a este desafío poco cabe esperar de un Estado que no cree en sí mismo, que frente al dramatismo de los acontecimientos pretende comprar con reiteradísimos recursos demagógicos la supervivencia de forma de convivencia injusta. No nos entreguemos al totalitarismo anticristiano, enfrentemos la marea comunista, recuperando la iniciativa psicológica, decía Saccheri. Después vio que había ciertas actividades en concreción de la doctrina social de la Iglesia en Rosario, gente amiga de él, y hace una notita, y bueno, que yo la reproduzco porque se ve cómo estaba él pendiente de todo lo que pasaba, alentando todo lo bueno que se hacía. Y terminamos con orden social y esperanza cristiana, pero siempre ya a esta altura el libro siempre hay abajo. Y ahí vienen los anexos. Tengo 4 libros nada más para vender. A los primeros que lleguen, como a los taxistas, los primeros taxistas que lleven, los primeros 4 que lleguen, no, tengo 5. Bueno, el relato de la muerte hacía falta el comunicado de los homicidas. En 553 palabras, 17 veces se habla de Cristo. Y 7 de Cristo Rey. Esto es algo, el comunicado por el cual se atribuye en la muerte un ejército de liberación 22 de agosto. Esto para mí era muy importante ponerlo porque esto es lo más importante del libro y esta es la confirmación de que esto es. De Yente y Saccheri son mártires. El comunicado de los homicidios de Yente y Saccheri, 553, 17, 7. Yo lo digo siempre, toda la conferencia, 553, 17, 7. No va a faltar un Enrique Navarro que se ponga a contar y dice que son 554 páginas, que son 50... Después era fundamental, el que recibe... ¿Soy capaz de encontrar? Yo... 71, ¿qué querés? Pero para la policía soy más joven. No, el comunicado de los asesinos se dirige a Curuchet. Sí. ¿Sabe dónde se asiló Curuchet? Los guerrilleros se asilaban en Francia y se doctoraban y andaban de paseo. En Concepción del Uruguay, no, en Concordia se asiló, aguantó 2 o 3 días y se volvió. ¿Dónde se va a asilar Ricardo Curuchet, que era un pobre de solemnidad? Y en la Argentina, bien, visible, pero bueno, salió de Buenos Aires. Y él escribe una explicación de la situación, porque a Cabildo, la revista que él dirigía, se la cierra López Rega. Y estos le mandan este comunicado, Argentina, Cabildo y la Argentina entre 2 fuegos. Y le explicas, o sea, por un lado nos clausuran Cabildo, por el otro lado nos matan a los 2 principales. Y Ricardo Curuchet dice, tomando le clausuran Cabildo, entonces tiene que editar otra revista, sale el Fortín, creo que, del Fortín. Pienso en la imagen que tendrá Dios de mí. No me importa nada, yo pienso, y esta es la frase de Roberto de la Ferrer, ¿no? Él toma de su amigo Roberto de la Ferrer, que había editado una revista, el Fortín, y entonces él toma el Fortín, toma esa frase, creo que termina así. Pienso en la imagen que tendrá Dios de mí. Me importa un pito lo que digan y lo que me hagan y que Y esto para mí era fundamental, mostrar a los chicos nuevos la situación. Lo matan a Yenta, sale Cabildo, la tapa de Yenta, muerto por la foto de Yenta. Lo matan a Saccheri, sale la foto de Saccheri. El comunicado le dice, no se aflijan porque nosotros vamos a elegir la tapa.
Sale el Fortín, en reemplazo de Cabildo, porque López Rega se le habría clausurado. En Tucumán se muere mientras en Buenos Aires se negocia. La foto del capitán Cáceres muerto en Tucumán en acción contra la guerrilla, y un juez de la provincia de Buenos Aires que lo habían secuestrado y se estaban negociando. Y el comunicador sale en él. Eso para mí era fundamental, hasta que no logré más, bueno, hubiera sido mejor otro diseño, pero logré esto que me era fundamental. Vos recibías Cabildo con una muerte, con otra muerte. Acá lo montaron en capital. Esta era la Argentina que vivíamos. Y la amenaza, que es un dedo así amenazante, en el comunicado 553-17-7. Bueno, entonces ponemos fecundidad bibliográfica de Saccheri. Al principio está una breve vida de Saccheri, el prólogo y la vida. Bueno, ¿dónde se publicaron todos estos artículos, etcétera? Lo que se escribió sobre él, obispos y fundadores que lo consideran formal o materialmente mártir o de virtudes heroicas, y así lo declararon expresamente. Salas, retratos. 3 laicos compañeros de holocausto en los 70, Saccheri, Yenta, Amelon y Larrabure. Yo tengo una conferencia sobre los 4 mártires, donde el único aporte mío estaría en Amelon, que no lo conocen. Para cómo tenía 10 hijos, de los cuales se murió uno, tengo que entrevistar a 9 hijos, otro laburo. Pero tengo algo hecho, espero terminarlo. El aporte sería ese, por lo demás hay. Bueno, 2 paginitas sobre Yenta, 3 sobre Amelon, sobre Larrabure. El desengañador gauchipolítico, no dejes que te la cuenten, es la historia de los 70, la noticia de Martínez de Ojeque en Economía, la reacción, la barbarie de los desaparecidos, una profecía de Yenta. Cuando hay militares que quieren vengar a sus camaradas muertos, Yenta les grita, llora y les dice, les va a pasar que los van a perseguir a ustedes y nunca más se van a poder levantar. Profetiza lo que pasó, oponiéndose a la reacción ilegítima. El catolicismo doctrinario y la estrategia de los desaparecidos, los trabajos de Edmundo Gerón Villarino, oponente, mostrando cómo debía ser la guerra contra la subversión. El padre Escurra también hizo un trabajo en la misma línea. Bueno, acá ponemos el numerazo, la falsedad del número de los desaparecidos, dicha por Graciela Fernández Mejide y por... Sí, lo dice Fernández Mejide, no en su libro, en un reportaje sobre su libro que le hacen, es más clara. Después, el catolicismo nacionalista militar, no doctrinario, y la política de los desaparecidos. Los generales Mujica y Boazo aceptaban del general Videla cargos importantes, pero a condición de que se hiciera juicio. Y no los nombraron. El catolicismo del proceso militar, cuando lo va a entrevistar a Videla, Borges, Saba, todo, el que pida por un desaparecido es Castellani. La Iglesia Católica presidida por Tortolo fue la primera en denunciar la barbarie de los desaparecidos, reconocido por la Cámara que condenó a la Junta. ¿Fue necesario el golpe 76 para vencer al terrorismo guerrillero? Los datos que he tenido yo cuestionarían que hubiera sido necesario. Reato y el Estado católico. Bolacea, Reato. Pero bueno. Estudios sobre mérito para la canonización de Saccheri y de Yenta, del profesor Gerón Villarino, el padre Fuentes. Y en realidad termina con la muerte argentina de los buenos. Fue algo que dijo Pitot, una oración de Pitot,
Y antes está la oración pidiendo la canonización, que si les parece la podemos rezar. Quería decirles entonces que este libro en gran parte es obra de ese trabajo de tipeo que han hecho muchos chicos de todo el país. Y Hugo Yugdar tipeó los apuntes de Saccheri, Filosofía e Historia de la Idea Filosófica, que lo están revisando Ricardo von Buren en Tucumán, y la idea es publicarlo. Es un librito muy bueno, porque es un libro de un diálogo permanente de Saccheri con los chicos, que empieza a hablar de, al chico le gusta el bombón, y el bombón es bueno, y entonces tiene bien, entonces atrae, y Platón decía que esto obedecía a esto, pero Aristóteles decía así. Es decir, en un permanente ir y venir, va mostrando la filosofía y la historia de la filosofía lleno de ejemplos y de diálogos. Buenísimo, buenísimo. Señor Dios Padre, que nos diste en tu iglesia en la tierra argentina a Carlos Alberto Saccheri, laico, padre de familia, filósofo, profesor, patriota, defensor de la fe, escritor y orador, maestro de la doctrina social católica. Te pedimos que solo lo declares santo para que sirva como modelo de virtudes y para mayor gloria tuya, y especialmente por sus méritos te rogamos pidamos por la Argentina. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, solo Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Así sea. Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, ruega por nosotros. Bueno, y ahora voy a hablar sobre el garantismo abolicionista. Ustedes han sido traídos engañados.